Ya nos vamos al Parlamento Nacional. Allí con información se encuentra Nicolás González. Nico, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Rosario? ¿Cómo te va? El saludo para todos. Aquí, como recién lo escuchaban en los titulares, hoy compareció el ministro de Ganadería, Fernando Matos, acompañado de toda su cartera, en régimen de comisión general, justamente, comisión permanente, aquí al Senado de la República, convocado por el senador del Frente Amplio, hablamos de Sebastián Sabini. El tema es obviamente la sequía. Hoy hay cierta calma, o por lo menos algo de, digamos que, gracia por parte de los productores, fundamentalmente del norte del país, por las lluvias que han caído hasta el momento, y en un rato el profe Serra va a estar seguramente anunciando un poquito más sobre esto, como ya dijo y adelantó hoy al mediodía. Pero vayamos a algunos datos, porque recién ustedes escuchaban que el aproximado en cuanto a las pérdidas económicas que el gobierno estima que esta sequía está dejando ya estaría superando los 1.100 millones de dólares. Y en realidad hoy se presentó un documento aquí en la comparecencia de Matos ante las preguntas que hizo Sabini sobre las medidas que ha implementado el gobierno y por qué no implementó algunas otras que sí en el pasado llevó adelante el Frente Amplio en sus gobiernos. Matos presentó hoy un documento en donde, por ejemplo, se establece que al momento, en el estimativo que hace el Poder Ejecutivo, en el sector lechero, por ejemplo, se han perdido unos 100 millones de dólares, en el sector ganadero unos 440 millones de dólares, en el sector de praderas perdidas se perdieron unos 145 millones de dólares y en el sector agricultor unos 490 millones de dólares, lo que hace en total justamente a lo que recién señalábamos, una estimación que está superando los 1.000 millones de dólares hasta el momento en las pérdidas que señala el gobierno. En ese documento también se señala, por ejemplo, lo que se ha ido otorgando en cuanto a beneficios, y se dice, por ejemplo, que hasta el 31 de enero de este año se otorgaron 399 préstamos por un total de 93 millones de pesos. Además, también se señala sobre las emergencias sanitarias que el gobierno terminó de anunciar justamente a lo largo de los últimos años, porque aquí se está haciendo una trilogía. En el documento presentado hoy se habla del 2020 a la fecha, y ahí, por ejemplo, se señala que esta última emergencia sanitaria agropecuaria, mejor dicho, que fue decretada en el año anterior, en octubre del 2022, fue en 17.400.000 hectáreas. Es la más grande de todas las emergencias que se han decretado en el último tiempo, porque, por ejemplo, en marzo del 2020 fue de 5 millones, en diciembre del 2020 fue de 14 millones y anteriormente fue de 12 millones también en diciembre del 2021. El otro dato también interesante de este documento que se presentó en esta comparecencia en comisión permanente del ministro Matos es que, por ejemplo, en el sector del arroz, el área comprometida en cuanto a potencial de rendimiento es aproximadamente unas 3.000 hectáreas en todo el territorio uruguayo. En forestación, al menos 800 hectáreas fueron afectadas por incendios. En horticultura hay pérdidas de entre 10 y 15% de las plantaciones y además también 20 y 30% de producción de metros cúbicos en 2023, además de pérdida de cultivos, se señala aquí. Y en el caso del sector viticultor, aquí se dice que hay una reducción de 20% en el volumen de la producción hasta el momento que se estima para el 2023. Vamos a escuchar a Matos hablar justamente sobre la estimación total de las pérdidas hasta el momento, pero además también de las medidas que el gobierno ha tomado en cuanto a la ayuda económica que hasta el momento el Poder Ejecutivo ha hecho para los productores que están siendo afectados por la sequía. ¿Cuánto le puede significar al Banco República correr toda la cartera de créditos de vencimiento de capital e interés de los menos de 200.000 dólares, pero que además se amplía a los demás deudores o clientes del banco por encima de ese nivel, donde sí tendrán que pagar los intereses, pero pueden correr el pago de capital? Todo eso es un cálculo complejo, pero le aseguro que son cerca o alrededor de una decena de millones de dólares. Si nosotros incorporamos el SIG agropecuario, va a haber una asistencia que a priori va a ser superior a los 130 millones de dólares de asistencia si se toma todo el apalancamiento que puede generar el mecanismo, y no se descarta la posibilidad que tengamos algún tipo de propuesta o de proyecto de ley para poder habilitar a que extendamos aún más estos corrimientos de pago. El otro factor importante a considerar, que eventualmente puede significar un proyecto de ley, es el corrimiento más allá de los 6 meses de los vencimientos del Banco de Previsión Social. Como todos sabemos, el Banco de Previsión tiene margen de maniobra para postergar los pagos hasta 180 días. Posteriormente a eso,
tendremos un plazo adicional que deberá ser objeto de consideración del Parlamento. Tenemos una ayuda de más de $6.000 promedio en más de 400 productores que en este corto periodo, y tenemos una cantidad de cientos que están anotados ya, más de 1.000 postulaciones aprobadas, que seguramente en las próximas semanas estaremos ya procesando y firmando las ayudas. Vamos a tener récord de ayuda por este mecanismo. Entonces no se puede decir que la gente evita ir a acudir a este mecanismo por un tema de sobreendeudamiento que no es real. Bueno, bien, ahí tenían entonces las explicaciones de Matos, las conclusiones que hizo Matos después de esta comparecencia. Hay que decir que la conferencia de prensa se hizo sobre el mediodía con un cuarto intermedio, luego siguió un rato más la sesión con palabra de algunos de los integrantes justamente de la comisión permanente, y luego terminó con dos mociones, claramente la del oficialismo respaldando lo que se dice por parte del Ministerio de Ganadería y la de la oposición de alguna forma cuestionando que hasta el momento no se han tomado algunas medidas que en gobiernos anteriores sí implementó el Frente Amplio. Lo que dijo Sebastián Sabini es que de alguna forma el gobierno quiere pagar un incendio con una chirca, y también que lo que no se entiende es que por decisiones propias, políticas, de recortes que se hicieron dentro del Ministerio de Ganadería para tratar de generar un ahorro para el Poder Ejecutivo, no se han aplicado algunos proyectos, como por ejemplo el proyecto de riego, el proyecto de agua, que en su momento, en años anteriores o en sequías anteriores, en administraciones del Frente Amplio, el Frente Amplio sí las terminó de implementar. También lo otro que cuestiona Sebastián Sabini es que en este caso las medidas llevadas adelante por el Poder Ejecutivo no se terminan de reflejar en los productores más pequeños. Y el 80% de los productores no están siendo comprendidos en las medidas que está tomando el gobierno. Nosotros como Frente Amplio, cuando nos tocó tener situaciones similares, tomamos una serie de medidas que tenían que ver con apoyar la pequeña producción familiar, con sostener esas unidades productivas en materia de entrega de ración, entrega de semillas, y que en definitiva implicaban una parte, un subsidio a los pequeños productores, fundamentalmente que son los que tienen menos posibilidades de atender esta situación, de hacer frente a esta situación. Y el gobierno es responsable porque hizo un recorte muy importante en materia de las políticas de desarrollo rural, más del 50% del presupuesto del Ministerio, de las políticas de atención también a la granja, y porque dejó por el camino un proyecto como el proyecto Más Agua, que involucraba a más de 2.000 productores y que se acaba de reconocer en sala que fue por una cuestión de ahorro, ¿sí? Ese proyecto hubiera permitido en el día de hoy, evidentemente, afrontar la situación de la sequía con otras herramientas que hoy no se tienen, y es desesperante la situación para los productores rurales. Lo que va a ocurrir es que después de esta sequía va a quedar un tendal. Uruguay va a tener que, por ejemplo, importar frutas y verduras o de otra forma lo que vamos a tener es una concentración del sector productivo fundamentalmente a nivel de la granja. Y se necesitan otras medidas que el gobierno hasta ahora no ha tomado. Esperamos en el día de hoy que se nos dijera que se iban a tomar y fueran todas en términos condicionales.